Ok, señores a todos, buenas noches una vez más. Estamos en la resistencia de materiales y estamos viendo la ley de Hooke, haciendo ejercicios. Hay una pregunta que nos hacemos que es muy importante. ¿Qué pasa con el módulo de elasticidad si no hablamos de hormigones? Sabemos nosotros que ya podemos utilizar tablas, ¿no? Aquí vamos a ver tablitas que también hemos compartido y ustedes tienen las tablitas. A ver, vamos a aquí esto. Le bajamos un poquito. Ahí estamos, ¿no? Estas. Y esta es la tabla clave. ¿Sí? Vamos a ver, ahí estamos. Dijimos que esta es la tablita clave para poder trabajar en este caso, con las ecuaciones como corresponde, ¿no? Dijimos, aquí está el módulo de elasticidad, que es lo que estamos usando, hay que usar en gigapascales. Esto para ver con qué metal puede realizarse o puede emplearse para cierto elemento estructural. Si hablamos exclusivamente de compresión o tracción, aquí está, ¿no? En gigapascales. ¿Sí? Entonces, los valores en este caso de todos los metales se encuentran en tablas. ¿Por qué? Porque si los metales cumplen ciertos estándares en calidad, obviamente la resistencia mecánica y el módulo de elasticidad va a ser siempre constante con muy leves variaciones, ¿no? Repito, son metales y estos metales tienen porcentajes bien definidos de aliantes, ferroaliantes, carbón. Por lo tanto, es fácil poder determinar todo lo que eso es módulo de elasticidad. Aquí estamos para adelante. Es fácil el módulo de elasticidad determinar sin mucha variación para los metales. Es decir, todas las aleaciones de aluminio van a tener módulo de elasticidad de 71,7 gigapascales. Todos los latones o bronces, 110,3, ¿no ve? Aceros inoxidables, 199,6. Todos se asemejan si hablamos de metales, pero la pregunta clave es, ¿qué pasa si hablamos de hormigones? ¿Qué sucede cuando hablamos de hormigones? Bueno, pues el hormigón es algo bastante interesante. ¿Por qué? Y pregunto yo, la pregunta es para Nayeli, querida Nayeli, buenas noches. Nayeli, micrófono Nayeli. Ahora sí, acércate un poquito más a tu micrófono, por favor. Y manténlo prendido. Ahora sí, ya se te escucha mejor. Nayeli, la siguiente consulta para ti. Ya sabemos que el módulo de elasticidad para metales podemos hallarlo en tablas. En el caso de hormigones, ¿será lo mismo? ¿Qué piensas? Que no, Inge. Creo ¿Por que no. qué? Que Interesante. ¿Por qué? supongo que, bueno, los hormigones no todos son iguales, ¿no? Llevan diferentes cantidades en cuanto a lo que son sus componentes, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso, yo creo que varía tal vez. Efectivamente. ¿Sabes que el hormigón está compuesto de áridos, es decir, arenas, gravas o cascajos y cementos? Y todos los áridos no tienen la misma resistencia, todas las gravas no tienen la misma resistencia. Incluso los cementos, con los cementos podría ser interesante porque ellos están transportados por los agregados, es el tema. Por lo tanto, esperar encontrar un módulo de elasticidad propio de un hormigón es muy complejo, muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para hormigones, señores, hay algunos valorcitos estándares, ¿no? Por ejemplo, aquí está, este es un valor del módulo de elasticidad 110 kilogramos centímetro cuadrado, otro es 250 kilogramos centímetro cuadrado, otro es 280, otro 300 kilogramos centímetro cuadrado. Miren el primer dato interesante. Los módulos de elasticidad de los hormigones están en kilogramos centímetro cuadrado. Kilogramos, qué interesante. Y para poder llevar esto a un valor de megapascal, ¿qué tendría que hacer? Tengo que multiplicar por la gravedad. Qué interesante. Y tengo que llevarlo a metro segundo cuadrado y los centímetros cuadrados llevarlo a metro y voy a tener esto en valores de megapascales. Oh, qué interesante. Sí, es muy diferente, pero incluso estos valores que tenemos aquí como el primitivos de 110, 250, 280 y 300 no podrían ser propios de tabla. ¿Por qué?
Y analizamos esto con la siguiente afirmación. Miren todos, pongan atención acá. Vamos a incrementar un poquito más. Exacto. Los hormigones, señores, como bien lo dijo Nayeli, tienen un comportamiento muy particular, muy particular. Para hallar el módulo de elasticidad existen algunas ecuaciones propuestas, pero estas ecuaciones como esta, por ejemplo, dice el módulo de elasticidad del hormigón, o sea, W, aquí dice E sub C, es igual a ¿qué? Hay un valor WC elevado a 1.5 por 33 raíz de FC. ¿A qué son iguales estas variables? ¿Qué se refieren estas variables? ¿Qué significan estas variables? Vamos entonces nosotros a determinar lo siguiente. Primero, el módulo de elasticidad, aquí está, ¿no ve? Puede medirse en libra pulgada cuadrada. Ahí, si voy a usar esta ecuación, el módulo de elasticidad me va a dar en libra pulgada cuadrada. De inicio ya lo tengo en claro. W, en este caso sub C, va a ser igual al peso volumétrico del concreto en libra pie cúbico. Y este factor FC va a ser igual a la resistencia de la compresión en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, esta ecuación la puedo utilizar cuando yo estoy usando unidades como libras y pulgadas y pies. Sí, unidades británicas, sí, puede ser en este caso, sí puede ser así. ¿Ya? Una vez más, aquí tengo yo una ecuación mucho más resumida, 4700 raíz de FC. ¿Qué es FC? Resistencia a la compresión. Ya. Pero en este caso está en megapascales. Oh, qué interesante. Sí. Si yo tengo el valor de FC, la resistencia de la compresión, en pascales o megapascales al cuadrado, el módulo de elasticidad va a estar también en megapascales. Pero son las únicas dos ecuaciones, ingeniero. No, hay otras dos ecuaciones más también que son sencillitas. Y estas son las siguientes. Primero, según el reglamento de construcciones, y esto se puede dar en diferentes medios, en nuestro caso, esto se ve mucho en Chile, dice Distrito General. Para hallar el modo de elasticidad de los hormigones tenemos dos ecuaciones. Una que es igual a 14.000 raíz de FC y una igual a 8.000 raíz de FC. 14.000, ¿a qué es igual? Es la raíz de FC y FC es concreto clase 1. ¿Qué es un hormigón clase 1? Un hormigón cuya densidad es 2.200 kilogramos metro cúbico. Cuando nuestra densidad promedio esté entre 2.200 kilogramos metro cúbico, yo puedo utilizar esta ecuación para determinar el módulo de elasticidad del hormigón. Si hablamos de un hormigón clase 2, la densidad va a variar entre 1.900 a 2.200, es mucho más liviano. Para hormigones livianos de 1.900 a 2.200, ¿qué ecuación debo utilizar para hallar el módulo de elasticidad? Es esta. Y en este caso, el módulo de elasticidad es igual a 8.000 raíz de FC. Ya sabemos que FC es nada más que el valor que nos reporta un equipo cuando hacemos compresión o medimos la resistencia de la compresión de esas probetas, ¿no es cierto? En el caso de estas dos ecuacioncitas, el valor de FC está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿hay tres formas, ingenieros? Sí. La primera forma es exclusivamente hablando de megapascales y esta es la ecuación. 4.700 raíz de FC. Y FC también tiene que estar en megapascales, en este caso al cuadrado. Si vamos a utilizar unidades británicas, utilizamos esta ecuacióncita. Y si utilizamos el sistema internacional, ¿no es cierto? Aquí tenemos estos valores de 14.000 raíz de FC y 8.000 raíz de FC. 14.000 para pesos, hormigones pesaditos, 8.000 para hormigones livianitos. Y FC no es nada más que una constante que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nada más. Qué interesante. Sí, estamos viendo nosotros que para hormigones difícilmente podría hacer una tabla como en el caso de los metales. No puedo hacerlo. ¿Y por qué no puedo, ingeniero? Porque vas a hacer un espacio muestral de un tipo de, vamos a comentar, un tipo de yacimiento o unas dunas ya de arena, de un tipo de arena especial, pero este valor de módulo de elasticidad no necesariamente va a ser el mismo para otro árido que venga, que sea de un lecho marino o simplemente de roca procesada. No es lo mismo. Por eso
Tengo yo que darme la tarea nomás de escoger qué ecuación podría emplear. Mucho cuidado, señores, mucho cuidado. Los áridos, dependiendo mucho entonces del árido, me va a variar los valores del módulo de elasticidad. Pero sin embargo, con estas tres ecuaciones yo podría aproximarme de manera mucho más clara a determinar el módulo de elasticidad de los hormigones. Entonces, tomen en cuenta, por favor, primera ecuación, módulo de elasticidad del hormigón, si quiero en megapascales es 4700 raíz de la resistencia a la compresión en megapascales al cubo. Si hablamos de unidades británicas, es WC elevado al 1.5 por 33 raíz de F de C, ¿no? F de C también es la resistencia a la compresión. Y si hablamos de nosotros unas cuestiones convencionales que también se aplican en nuestro medio, utilizamos esta ecuacióncita en donde simplemente sabemos, ¿no?, que 14.000 es para hormigones pesados y 8.000 para hormigones livianos. ¿Sí? Una vez aplicando esto, en lugar de FC coloco los escenarios de resistencia a la compresión y con eso ya tenemos resuelto el tema del módulo de elasticidad para hormigones. Querido Jorge, ¿alguna duda, pregunta, consulta o comentario?